Señores, es abogado, ha sido consultor de Naciones Unidas, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, ha escrito libros sobre derecho. Hoy es el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, un lugar muy sensible para la seguridad de los uruguayos. Su nombre es Álvaro Garcés, ya lo habíamos anunciado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. No, gracias por venir. ¿Cómo estamos precisamente en materia de seguridad? Porque estamos hablando de crimen organizado, es decir, de enemigos potentes. Algo que ha justificado que algunas personas digan que la Tercera Guerra Mundial empezó hace tiempo, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y la actitud de las mafias. Déjame decirte, Jorge, primero que la labor de nuestra Secretaría es dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, es cierto que tenemos foco en la seguridad, pero no es el único tema. Es decir, la tarea de inteligencia en Uruguay tiene énfasis en varias cuestiones de seguridad, cuestiones de inserción del país en la región y en el mundo, que tiene que ver con el comercio exterior, con los intereses del país, por ejemplo, en el continente antártico. Es decir, que nuestro menú de tareas no solo nos remite al tema sensible de la inteligencia, sino que también a otras cuestiones que son absolutamente vitales. En materia de seguridad, nosotros estamos en una zona complicada del mundo. El mundo está complicado, nuestra región no es una excepción, y creo que el crimen organizado nos plantea como Estado de Derecho un panorama desafiante. En ese sentido, nuestra labor es de tipo estratégico, es decir, nosotros no tenemos injerencia en procedimientos específicos de inteligencia, en cuestiones tácticas operativas. Para eso están otros órganos del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, también el sistema de inteligencia comprende Economía y Cancillería, pero la nuestra es una tarea global de una visión general y por lo tanto no tenemos conexión con asuntos específicos. Hablaba de organizaciones potentes. Esas organizaciones potentes parece ser que en Uruguay han encontrado un lugar o han depositado sus ojos en Uruguay. ¿Es así? Sí, porque Uruguay tiene una posición geopolítica absolutamente clave y es natural que si el crimen organizado esté en la región, diría casi que corolario que esté también en Uruguay. Creo en ese sentido que nosotros tenemos algunas ventajas, las ventajas propias de un sistema institucional fuerte, con partidos políticos fuertes, con controles a la actividad de los mismos, al financiamiento y, en definitiva, si bien nadie está completamente libre de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico y de otras formas de tráfico ilícito, yo creo que Uruguay está en una posición, diría, sólida, pero con desafíos importantes a los que nosotros prestamos atención. Sí, Garcés, para hablar un poco en criollo, ¿no? Y yendo a las herramientas legales que se pueden acudir en Uruguay para recolectar información. Tenemos todo el abanico disponible, es decir, tenemos a los colaboradores, las escuchas, agentes encubiertos, digo no solamente para narcotráfico, para terrorismo, para detectar todo tipo de delitos que estén subyaciendo en el territorio. ¿Está todo el abanico de herramientas arriba de la mesa? Sí, y por una ley, es decir, existe la posibilidad del agente encubierto, existe la posibilidad de realizar actividades que en principio pueden ser intrusivas en lo que es la esfera de la libertad y de la privacidad de las personas, pero siempre, absolutamente siempre, con conocimiento y autorización de la justicia. Ese es un punto clave, es decir, existen herramientas para enfrentar a organizaciones criminales dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y en eso somos absolutamente celosos y cuidadosos que todos los procedimientos se realicen conforme a derecho, como deben ser. En el caso de los agentes encubiertos también necesitan, digamos, autorización Por supuesto. de la justicia. Por supuesto. ¿En qué casos se pueden utilizar? Se pueden utilizar en el contexto de procedimientos especiales, es decir, en determinadas investigaciones que siempre tienen que ser realizadas con el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino la autorización de la justicia. ¿Y son utilizados en Uruguay? ¿Están entendidos o no? Bueno, ustedes comprenderán que la información de inteligencia es legalmente restringida y reservada, entonces hay detalles que yo no puedo ventilar públicamente, no porque no quiera, sino porque hay un determinado límite legal. Lo que puedo asegurar es que
todos esos recursos que están disponibles, cuando se utilizan es porque hay una necesidad, porque hay un pedido de la justicia y porque hay además una autorización de la misma. Ahora, ¿hay cooperación entre las distintas partes? ¿Cómo se explica en ese sentido el caso Marcet? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dos cosas. Si hay cooperación, digo que sí, que sin duda hay cooperación. Nosotros queremos desarrollar cada día más una cultura de colaboración entre los órganos de inteligencia del Estado, que no están solo dentro de los 4 ministerios que mencioné, Interior, Defensa, Cancillería y Economía, sino que hay órganos de inteligencia en la órbita de Presidencia de la República, por ejemplo, la CENACLAFT, nosotros como órgano rector de la comunidad de inteligencia, órganos como la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera del Banco Central, la UIAF, y en todo caso esos organismos tienen una instancia que es la Mesa Coordinadora de Inteligencia, sin perjuicio de los contactos que permanentemente estamos estableciendo. Ahora, respecto al caso del pasaporte de esta persona, ya las explicaciones las dieron los ministros. Yo no tengo nada que agregar ni enmendar, y además en esa interpelación quedó absolutamente claro que nuestra Secretaría de Inteligencia Estratégica, y subrayo no es el concepto, no es operativo, y por lo tanto la expedición de pasaportes, como el ingreso o el egreso de las personas, no es un tema que nos concierne a nosotros. ¿Pero está en la mesa coordinadora? Sí, y la preside el director de la Secretaría. O sea que usted... Pero lo que pasa, lo que sucede es que en esa mesa coordinadora de lo que se habla son de las grandes líneas directrices, los temas, y no es una instancia de debate o una instancia particular para tratar esos casos. Que en algún momento, si un órgano de inteligencia quiere llevar un tema, lo puede hacer, pero no es ese el común denominador de las reuniones, que están para coordinar y para fijar las grandes líneas. No van los casos concretos, eso lo quiere decir. No se habla del narcotráfico, se habla de los temas, de las amenazas al Estado de Derecho. Pero mi pregunta es si como coordinador no encontró fallas en los organismos de inteligencia que tendrían que haber detectado eventualmente que esta persona, porque de hecho estaba siendo investigada, ¿no? Que quizás no era pertinente darle un pasaporte dado la lupa que se le había puesto. Para decirlo bien claro, yo creo que este caso nos deja como Estado enseñanzas, lecciones aprendidas, y más que de fallas yo prefiero hablar de oportunidades de mejora, que hay que mejorar sin duda. Y me preguntaba sobre la colaboración. La colaboración no solo es interna dentro de la comunidad de inteligencia uruguaya. Nosotros estamos tejiendo lazos permanentemente con otras agencias de otros países, de nuestros vecinos y más allá, en el continente y en otros continentes, porque el futuro de la inteligencia en buena medida está en ese intercambio de la información que cada día es más necesario. A propósito de esto, hay un Plan Nacional de Inteligencia Estratégica. ¿Qué cambia? ¿Qué modifica? ¿Qué avances hay Yo diría, en relación a todos estos temas? Yo diría que cambios no hay cambios radicales. El plan de inteligencia es una herramienta que está prevista en la ley. En la ley del año 2018, que creó a la Secretaría de Inteligencia Estratégica, creó el Sistema Nacional, es decir, unió legalmente, estableció nexos institucionales entre órganos que antes dependían de la buena voluntad para la coordinación entre sí, o por lo menos mientras no se creó una instancia de coordinación. Se creó legalmente en 2005 y empezó a funcionar en 2010, no existían esos mecanismos de coordinación. Se ha ido mejorando en este sentido, es una tendencia no solo de Uruguay, sino de todo el mundo. Creo que como resultado de lecciones muy amargas, como la del 11 de septiembre, por ejemplo, que mostró que tener la información fragmentada puede ser muy peligroso. Entonces, por eso es que vamos en la línea de la colaboración y del esfuerzo institucional. ¿Se precisan más recursos para implementar ese plan? Yo diría que el plan, y complementando entonces la pregunta anterior, el plan lo que hace es organizar el esfuerzo de inteligencia. Se designan los temas y se distribuyen, naturalmente que en consulta con todos los órganos de inteligencia, se le establece cuáles son las prioridades para cada uno de los organismos, porque en definitiva aquí lo que hay, o lo que debe haber es un esfuerzo de recolección de la información para luego procesarla, analizarla y producir la inteligencia. La inteligencia es un ciclo que va desde la planificación, obtención, análisis, procesamiento y divulgación de la información. Esa es la esencia y la matriz de la inteligencia. Entonces, lo que hace el plan es sistematizar conceptos que están
en un nivel mayor de abstracción en la política nacional de inteligencia. Uruguay tiene hoy una política de inteligencia, está fijada por un decreto de este año, el decreto 157 de 2022, y en consecuencia, con las líneas generales de la política, está el plan. Quizás como temporalmente hay una coincidencia entre este caso, la interpelación a los ministros, y el estudio del plan por el Poder Ejecutivo, se ha entendido como que es una consecuencia o una reacción al caso, y realmente no tiene absolutamente nada que ver. El plan empezó a realizarse mucho antes de esta situación, que es muy concreta, y en realidad, reitero que es el cumplimiento de un requisito legal, nada más, nada menos también, ¿no? Es muy importante. Garcés, lo mencionaba Jorge, ¿no? Mucha gente lo conoce por su pasaje como comisionado para el sistema penitenciario. Y puedo, digamos, unir temas, ¿no? De hecho, en su momento dijo que, digamos, en algunas cárceles los presos eran los que mandaban, ¿no? Primero que nada, esa situación se sigue dando, o sea, tenemos un problema todavía que desde adentro de las cárceles se sigue, digamos, el crimen organizado sigue operando impunemente. ¿Se avanzó en algo en eso? ¿Se trabaja en inteligencia vinculado a lo que sucede dentro de las cárceles? Dentro de lo que puedo responder en términos generales, digo que las cárceles, no solo en Uruguay, en general son espacios débiles del Estado de Derecho. Espacios débiles porque, lamentablemente, como resultado de la superpoblación, el hacinamiento y otros problemas históricos, el Estado es más débil en comparación con el resto del territorio. Y cuando el Estado es débil, normalmente crecen otros grupos, los grupos de crimen. Entonces, yo veo que en las cárceles hay no solo una necesidad de realizar inteligencia, que debe ser naturalmente que dentro de la ley, no se concibe de otra manera, porque en las cárceles se maneja mucha información. Entonces, el plan de inteligencia, sin entrar en detalles, no excluye a las cárceles, las integra como uno de los tópicos, uno de los lugares donde el Estado debe trabajar. ¿Cuál es la situación desde nuestro punto de vista? La irrupción de los celulares, la tecnología de comunicación de los celulares, realmente provocó un cambio muy fuerte dentro del mundo carcelario, que tiene sus aspectos positivos y los tiene muy negativos a la vez. Por ejemplo, si una persona que está privada de libertad tiene un celular, se puede comunicar con la familia o eventualmente puede denunciar violencia institucional o violencia intragrupal, es decir, violencia de otros internos. Hasta allí todo es beneficio. Pero esto también tiene un enorme peligro, y es que si se trata de una persona que utiliza el celular para coordinar actividades delictivas, tiene una herramienta de trabajo. Y entonces la privación de libertad diría que es algo que lo afecta muy relativamente en su capacidad de organizar y generar delito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál debe ser la solución? Las personas que están encarceladas tienen derecho a la comunicación con el exterior. El Estado debe procurar y debe garantizar ese derecho, como otros tantos que no están suspendidos durante la privación de libertad. Pero en todo caso, la comunicación hay que encauzarla legalmente. Es decir, no hay que confundir el derecho a la comunicación con el derecho a tener un celular. ¿Tiene planteado el presidente tener teléfonos fijos que los presos se puedan comunicar? ¿Eso se implementó o no? Eso está planteado. Nosotros en la época del comisionado ya habíamos hecho esa recomendación. Yo diría que es un tema pendiente. Pero esto no se resuelve solamente con represión, es decir, porque podría decirse, bueno, si el problema son los celulares, bloqueen la señal de los celulares. Pero si vos al mismo tiempo no das alternativas de comunicación, estás vulnerando un derecho. Y además estás generando condiciones peligrosas que pueden desembocar en problemas mayores, claro, de tipo de motines y demás. Entonces, hay que ser muy prudente con esto. Lo mismo pasa con las drogas. El consumo problemático de drogas es una realidad en las cárceles, y el Estado no solo debe impedir el ingreso de las drogas, sino que al mismo tiempo tiene que dar alternativas terapéuticas. Porque prohibir solamente y reprimir solamente no resuelve el problema. Perdón, porque acá tenemos un tema que, lo pongo el caso de Parentini, que habría acusado al ministro Heber desde la cárcel, ¿no? Que el abogado dijo que tuvo el celular entre enero y mayo, creo, de este año. O sea, estuvo con un celular en una cárcel, en un módulo de máxima seguridad. Tenemos una falla por un lado en las requisas, ¿no? Me imagino. Pero como decías tú, tampoco se puede vulnerar el derecho de las personas a la comunicación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, perfectamente, hay un justo medio, tú lo mencionabas. Si se instalan teléfonos en cantidad suficiente, con acceso suficiente para las personas, que cuando levanten
el tubo y tengan tono se les diga, como cuando tú llamás a la tarjeta de crédito o alguien te dice, esta llamada puede ser monitoreada por razones de seguridad, estás previniendo a la persona sobre la posibilidad de un control por parte del Estado en función de criterios de seguridad. No estás vulnerando ningún derecho. Ahora, si vos me decís, una persona que está en una chacra o en un régimen semiabierto, ¿tiene derecho a usar un celular? Y seguramente que sí. Todo está en función de la progresividad, es decir, de los cambios en el régimen interno de la seguridad en función de la buena conducta. Algunos sí y otros no. Y depende de la buena conducta, del tipo de delito, de la historia de esa persona, y es muy sencillo. Si una persona puede tener un hacha en la mano para cortar leña en una chacra, ¿por qué no va a poder usar un celular? Pero en un módulo máximo de seguridad no. Ahí evidentemente Ahí estamos hablando de dos situaciones que son totalmente distintas. Entonces, yo no soy partidario de bloquear a lo loco, no soy partidario de prohibir sin tener otras alternativas. Lo que hay que hacer es lo que está en el ABC de esto, estamos hablando más de cárceles que de inteligencia, es clasificar a las personas, derivarlas de modo tal que puedan tener el tratamiento específico a su historia y al tipo de delito. Con respecto a la vida comercial del país, ¿verdad? ¿Cuáles son concretamente las líneas que tiende de alguna manera a plantear, ¿no? La dirección que tú comandas? Ahí quiero ser muy cuidadoso en el sentido que del mismo modo que no invadimos la esfera policial táctica de la inteligencia o la esfera militar táctica de la inteligencia o la propia esfera estratégica militar y policial, sí, nosotros hacemos un nivel de mayor abstracción. También quiero ser muy cuidadoso al referir a cuestiones de comercio exterior, porque naturalmente le corresponden a Cancillería. Nosotros tenemos con Cancillería un ida y vuelta que es interesante, que queremos desarrollar cada vez más, porque entendemos que el país debe dotarse de una inteligencia estratégica comercial de detección de las oportunidades. Y en ese sentido creemos que un funcionario de Cancillería, en cualquier lugar donde esté, puede ser un agente de inteligencia, de la buena inteligencia, porque normalmente se habla de inteligencia y se piensa en la solapa levantada, el señor que está camuflado, y en realidad el espionaje es la versión ilegal de la inteligencia. Salvo que estemos en guerra. Bueno, ahí es otra cosa, pero sí, como no lo estamos, claro, digamos que nosotros ni tenemos tampoco las garantías constitucionales suspendidas, hay derechos que hay que proteger muy bien, y sobre todo yo quiero desembocar en un concepto que es clave, y es que la inteligencia no está para reprimir a las personas o para cercenar el derecho de las personas, sino para proteger a las personas, para protegerlas en sus derechos. Si nosotros somos eficaces en promover las oportunidades comerciales, si somos efectivos en el combate del delito, si somos capaces de pensar el país en términos de Estado, es decir, más que de partido y de gobierno, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, ir en la dirección de las propias personas. Es un poco, quizás sería un poco radical decir que la inteligencia está al servicio de la vida, podría parecer un poco mucho, está al servicio de los derechos. De la vida diríamos que también en la medida en que puede una operación de inteligencia detectar un ataque terrorista y prevenir y neutralizarlo. Y de la vida en el sentido de cuidar el medio ambiente. Los temas ambientales para nosotros son esenciales en la medida que... Ahora, la misma gente trata un caso y un tema y otro tema y otro tema. La misma gente que, por ejemplo, está dirigiendo su mirada en el narcotráfico o en un grupo terrorista o de trata de personas, etcétera, es la misma que hace ese tipo de tarea que tú mencionabas. Hay una especialización en función de los temas. Nuestra secretaría tiene personal civil, policial, militar. Bien. Está todo... Bien. Ahora lo entiendo, digo bien porque lo entiendo. Y sí, tiene que ver con la profesionalización del servicio que queremos, que lo quiere el gobierno, digamos, lo quiere el gobierno y deberían, yo entiendo que más allá de los periodos de gobierno esto debería ser una política de Estado. Garcés, por último, ¿qué zona hay que reforzar del territorio y a qué vía? ¿No? Si es la vía marítima, si es la vía aérea y si es la frontera. Las fronteras, el espacio aéreo, las vías fluviales, el frente marítimo. Todo lo que sea proteger nuestra integridad territorial. En las tres dimensiones, ¿no? En el territorio, digamos, en lo que es el suelo, el espacio aéreo, la dimensión espacial, mucho más allá de lo que es el espacio aéreo contiguo, y naturalmente que el frente marítimo.
por nuestros recursos, por nuestra seguridad. Garcés te dijo, bueno, que de alguna forma ustedes protegen la vida de los uruguayos, ¿no? Yo Por diría, más que no se enteren los uruguayos. La pregunta es... la inteligencia, más la que nosotros, inteligencia, bueno, obviamente la inteligencia, pero en este caso, bueno, los lineamientos estratégicos... Pero que digo, para no parecer exagerado, permitime, disculpame la interrupción, para no parecer exagerado, yo diría que estoy convencido que la inteligencia está en la línea y a favor de los derechos. Dentro de los derechos está la vida, no es el único derecho. No, a lo que iba, si en estos 2 años, 2 años y medio al frente de esta dependencia, sin que los uruguayos se enteraran, hubo alguna acción de inteligencia que frenara algún tipo de ataque. Ojalá que sí, hay cosas que naturalmente yo no puedo ingresar, pero por ejemplo, si a partir del esfuerzo de inteligencia hubiéramos logrado que menos personas fueran tratadas o traficadas, estaríamos felices. El tema es que cuantificar lo que se impide es muy difícil, pero por ejemplo nos daría una gran satisfacción saber que, siendo una de las prioridades el crimen organizado y dentro del mismo la trata y tráfico de personas, si el levantar el umbral de vigilancia y de tareas en ese sentido ha servido para que menos personas sean víctimas de ese delito, estaríamos encantados. ¿Cree que pasó eso? Quiero creer que el sistema de inteligencia, no solo nuestra oficina, ha aportado en ese sentido y hay que seguir trabajando. ¿Es mucha la gente traficada? Más allá de la cantidad de personas, diría que es un tema vital, cualitativamente fundamental, porque no es tráfico de piedras o de madera, No. Es tráfico de personas, es un delito atroz y más allá de los números, Uruguay no tiene un problema cuantitativo como pueden tener otros estados, pero eso no quiere decir que el problema no sea muy importante. Con respecto ¿Aquí es de ingreso de personas de otros países o también de salida? Puede ser en todas las modalidades, no descartamos a priori ninguna. Con respecto al terrorismo, ¿es un tema para nosotros? Sí, sin duda. A pesar que podríamos en principio evaluar que la probabilidad de ocurrencia es relativamente baja, el impacto que puede tener es altísimo. Entonces eso ya solo basta como para que sea un tema permanente que esté constantemente en el radar. ¿Hubo intentos de actos terroristas en los últimos años? Diego, imagínate que si ya pasó, podemos contarlo. No, en realidad tenemos que ser cuidadosos en eso. Lo que puedo decir es que estamos siempre atentos y sobre todo, reitero, hay actividad que concierne a las fronteras, que tiene que ver con el ingreso de personas, con el ingreso y salida de mercaderías, con todo lo que involucra nuestra relación con los vecinos. Partimos de la base que si hay multinacionales del crimen, nosotros tenemos que estar muy en sintonía y en comunicación con nuestros vecinos y a veces con otros países que están a 10.000 kilómetros, pero que podemos tener intereses concurrentes. Bueno, se evitó que bajara el avión que después siguió para Argentina y ahí también se aportó información. Sí, en ese caso hubo una comunicación que llegó de Paraguay a tiempo, que fue inmediatamente despachada entre los Ministerios del Interior y el Ministerio de Defensa y se actuó de manera más que eficaz. Y eso evitó que el país tuviera después complicaciones importantes. Es divertida la tarea, Álvaro. Bueno, es una tarea muy desafiante, muy interesante. ¿Peligrosa? No, diría que sin descuidar protocolos de seguridad, es una tarea como cualquier otra. Para nosotros ha sido muy estimulante ingresar hace 3 años ya, casi 3 años, en un área en la que anteriormente no habíamos incursionado, pero básicamente nuestra tarea es de conducción de tipo político, es decir, tenemos la responsabilidad de un sistema que tiene sus especialistas. Uruguay tiene muy buenos analistas, creo que en ese sentido tenemos una tradición buena, que querríamos mejorar, desde luego. La capacitación es un esfuerzo constante. En todo caso, lo que puede faltar son recursos. Y hoy me preguntaron sobre los recursos y no fui muy Camila. específico. Es cierto que no fui muy específico en la respuesta. Por supuesto que siempre queremos tener más recursos, pero con lo que tenemos, razonablemente podemos cumplir la tarea. Yo he recomendado, en ese sentido, algunas inversiones en materia de tecnología que están sobre la mesa y que el Poder Ejecutivo resolverá en su momento. Lo que pasa es que el crimen también se ha complejizado. Bueno, vemos los cuerpos membrados, o sea, situaciones que no sé en qué nivel también nos posicionan. Desde luego, y el Estado tiene que tener los medios como para hacerle frente a ese tipo de organizaciones. Y la compra de inteligencia que tienen los grupos organizados del crimen, ¿no? Es decir, mucha inteligencia en el medio. Inteligencia no estoy hablando, estoy de talento, la compra de talentos
lo hemos visto en series de televisión realmente muy creíbles en ese sentido. Doctor Álvaro Garcés, fue un gusto otra vez. Muchas gracias. No solemos estar en los medios, ahora se dio la circunstancia, creímos que era importante explicar cuál es la tarea del sistema de inteligencia, porque en general la gente no lo sabe y no lo conoce. Dicho esto, diría que por un buen tiempo volvemos a nuestra habitual discreción porque entendemos que es lo que corresponde a este tipo de tareas. ¿Le puede tocar eventualmente estar en el Ministerio del Interior? No, ni idea. Y como dicen los jugadores de fútbol, estoy muy bien en este club, estoy encantado y mi próximo desafío es el partido del domingo. Partido del domingo. El partido del domingo, ¿Sí? absolutamente, sí. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes, un placer.